Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el pescador, y hoy vengo a lanzarte un anzuelo que tal vez no deberías morder, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es perturbador, sino que ha sido silenciado por generaciones. Lo que escucharás a continuación es más que una historia. Es un llamado de advertencia, una advertencia que muchos han ignorado y han pagado el precio con algo más que su vida. Ponte los auriculares, apaga la luz y prepárate para sumergirte en la oscuridad, porque la historia de hoy podría cambiar la forma en la que ves los caminos rurales y los puentes antiguos para siempre. Antes de comenzar, te invito a dejar un comentario con esta frase: nunca cruzaré el puente de hierro al anochecer, porque al hacerlo estarás ayudando al canal a crecer y a que esta historia llegue a otros que, como tú, sienten esa fascinación peligrosa por lo oculto. Y si este relato logra erizarte la piel, deja tu like. Así le estarás diciendo a YouTube que este contenido merece ser compartido con los más valientes. Ahora sí, empezamos. Aquel verano, Lucas regresó al pueblo de su infancia por razones que no había planeado. Su madre había muerto tras una larga enfermedad, y él, único hijo, debía ocuparse del testamento y del desalojo de la vieja casa familiar en el Oro de San Martín, un caserío semiolvidado entre las montañas del norte. Era el típico lugar donde la vida se estanca en el tiempo, donde los relojes parecen girar más lento y el aire huele a tierra húmeda y secretos no dichos. Lo que Lucas no recordaba, o quizás su mente había enterrado por protección, era el temor que sentía cada vez que pasaban por el puente de hierro. Se encontraba a unos 3 kilómetros del pueblo, sobre el riachuelo que se secaba en verano y rugía en invierno. El puente parecía una reliquia de otra época, con sus remaches oxidados y su estructura arqueada devorada por la maleza. Era un lugar que los niños evitaban, incluso cuando jugaban a ser valientes, porque desde hacía generaciones, en ese pueblo se susurraban historias sobre la bruja del puente, una mujer sin rostro que arrastraba cadenas y olía a flores podridas. La historia comenzaba siempre igual. Alguien cruzaba al anochecer y no regresaba. «Solo quedan los zapatos», le dijo doña Eulalia, la vecina de su madre, cuando la visitó para darle el pésame. Tenía los dedos huesudos como ramas secas, y en sus ojos nublados se percibía un brillo de miedo verdadero. «¿Disculpe?», preguntó Lucas, sin comprender. «Los zapatos», repitió ella con una voz temblorosa. «Siempre los mismos». «Bien, puestos a mitad del puente, como si la tierra se los hubiera tragado». Lucas sonrió con cortesía. Pensó que eran solo leyendas rurales, supersticiones tejidas por la ignorancia y repetidas hasta el cansancio. Pero esa noche, al revisar un cajón cerrado con llave en la habitación de su madre, encontró algo que hizo que el calor abandonara su cuerpo por completo. Era un cuaderno de tapas negras, empolvado y atado con una cinta de tela. En la primera página, escrito con la caligrafía firme de su madre, decía: «Registro de desapariciones, puente de hierro, no es leyenda». Dentro había fechas, nombres, descripciones, fotografías pegadas con cinta amarillenta. La primera desaparición estaba fechada en 1892. La última, marzo de ese mismo año. Apenas 3 meses atrás. Y al lado de cada desaparición, un pequeño dibujo de un par de zapatos. Las siguientes noches, Lucas no pudo dormir bien. Se despertaba con pesadillas en las que caminaba por el puente, escuchaba pasos detrás de él y cuando volteaba no había nadie. Solo un ramo de flores negras sobre sus propios zapatos vacíos. Intentó ignorarlo, concentrarse en las tareas legales, las visitas al notario, la limpieza de la casa. Pero el destino tiene su forma de empujar incluso a los escépticos hacia lo inevitable.
La tarde del viernes, Lucas decidió conducir hacia la parte norte del pueblo para recoger unos documentos. El camino más corto pasaba, claro, por el puente de hierro. El sol se ocultaba más temprano de lo normal tras una tormenta repentina y las nubes grises engullían el cielo. El GPS marcaba el cruce en apenas un par de minutos. Cuando se detuvo ante el puente, dudó. Había algo inquietante en su arquitectura, una energía que parecía repelerlo, pero se rió de sí mismo. «Ridículo», murmuró. «¿Zapatos? ¿Brujas?» «Vamos, Lucas», avanzó. La grava crujió bajo las ruedas. El metal oxidado rechinó levemente con el peso del auto. A mitad de camino se detuvo. No supo por qué. Algo le heló la columna, y entonces los vio. Un par de zapatos marrones bien alineados, justo en el centro del puente. Estaban secos, limpios, como recién colocados, como si alguien se los hubiera quitado hace segundos. Lucas bajó del coche. El viento se detuvo, ni una hoja crujió. Se agachó para mirar los zapatos, y entonces los escuchó. 3 golpes metálicos debajo del puente. Golpes lentos, pesados, como si alguien caminara sobre hierro. Desde abajo. Retrocedió. El miedo le arañaba el estómago. Entró al auto, cerró los seguros. El motor no arrancaba. Golpes, más fuertes, más cercanos. 1, 2, 3. El parabrisas se empañó desde afuera, y en el centro del vidrio apareció la marca de una mano delgada, pero con dedos demasiado largos. Y sangre. El motor rugió de repente. Lucas no lo pensó. Aceleró. Cruzó el puente sin mirar atrás. No volvió por ese camino. Pero esa noche, al revisar su teléfono, vio una fotografía en su galería que él no había tomado. Una imagen oscura. Y en el centro, sus propios zapatos, perfectamente alineados sobre el puente de hierro. Lucas no supo cómo reaccionar. La imagen seguía allí, inmóvil como una amenaza silenciosa. Su rostro no aparecía, ni el coche, ni el paisaje alrededor. Solo los zapatos, los suyos, y un fondo borroso que parecía flotar en una niebla densa e irreal. La hora de captura decía 18:39, exactamente el minuto en que había detenido el coche sobre el puente. Pero él no había tomado esa fotografía. No había siquiera levantado el teléfono. Y sin embargo, ahí estaba. La eliminó de inmediato, como si eso pudiera borrar también la sensación de que algo lo había estado observando desde muy cerca. Pero una hora después, la imagen volvió a aparecer, no en la galería, no en el teléfono, en su laptop, como fondo de pantalla, y junto a ella un archivo de texto que no había creado. Solo decía: «Tú cruzaste, ahora te toca pagar». Las noches siguientes fueron un desfile de horrores que se aferraban a su mente como espinas. Se despertaba empapado en sudor, con los oídos zumbando por un eco metálico que juraba provenía del puente. A veces soñaba que caminaba descalzo, en la oscuridad, y que el hierro bajo sus pies ardía como brasas encendidas. Y cada mañana, al abrir los ojos, encontraba marcas húmedas de pasos en el suelo de la casa. Pasos que venían desde la puerta principal hasta su cama. La curiosidad, sin embargo, es una enfermedad sin cura, y Lucas, temiendo que su cordura estuviera quebrándose, decidió volver al cuaderno negro de su madre. Esta vez leyó cada página. Descubrió que muchas de las víctimas habían sido turistas o personas que no eran del pueblo. Algunos iban solos, otros en pareja. Todos desaparecieron entre las 6 y las 8 de la tarde. Todos cruzaron el puente de hierro. Y todos dejaron atrás los zapatos. Pero había una excepción. Un hombre, Julián Bastos, año 1967, no desapareció, sobrevivió. Aunque según el cuaderno, nunca volvió a hablar una palabra en su vida. Lucas buscó su nombre en los archivos del ayuntamiento. Encontró un registro. Julián seguía con vida en un asilo rural llamado San Gregorio, a apenas 40 minutos del pueblo. No lo dudó.
Tenía que hablar con él. El asilo era lúgubre, con olor a medicina y humedad antigua. Lo condujeron hasta una habitación iluminada por una lámpara tenue. Julián estaba en una silla de ruedas, flaco como un espantapájaros, con los ojos blancos como leche cuajada. Pero cuando Lucas pronunció las palabras «el puente de hierro», algo cambió. El anciano levantó la cabeza con un movimiento espasmódico. Sus dedos temblorosos buscaron una hoja y un lápiz. Trazó lentamente una frase. «Yo la vi». Lucas tragó saliva. «¿A quién?» Julián garabateó otra línea. «No es bruja, no es mujer». Y luego otra. «Es hierro y hambre». Y finalmente, «si cruzaste no escaparás, no si no le das algo a cambio». Lucas abandonó el asilo con un torbellino en la cabeza. Algo a cambio. ¿Qué significaba eso? ¿Un sacrificio? ¿Una ofrenda? Regresó a la casa. La atmósfera estaba cargada, opresiva. Las luces parpadeaban. La radio se encendió sola en la cocina, reproduciendo estática mezclada con una voz femenina que susurraba un nombre. Lucas. Lucas. ¿Qué me darás? Desesperado, tomó una linterna y se dirigió al sótano, un lugar que no había pisado desde niño. Allí encontró viejas pertenencias de su madre y una caja con recortes de periódicos antiguos. La mayoría hablaban del puente, pero uno llamó su atención. Niña desaparecida al regresar del colegio. Único rastro. Zapatos sobre el puente. Fecha: 1954. En la esquina del recorte, alguien había escrito con tinta roja. Carmen. Ella fue la primera. Esa noche, soñó con una niña de vestido blanco, parada en el puente. Le faltaba la cara, como si alguien la hubiera borrado del mundo. «Tú cruzaste, Lucas», dijo sin mover los labios. «Yo fui la primera. Ahora tú debes llevarle a otro». Lucas se despertó con una certeza horrible. Esa cosa, esa entidad, se alimentaba de pasos humanos, de vidas que atravesaran su territorio. Y ahora lo había marcado. Solo había dos caminos: ser la siguiente víctima, o atraer a otra persona al puente. Esa misma mañana, recibió un mensaje de un viejo amigo de la infancia, Marcos, quien venía de paso por el pueblo. «¿Nos tomamos unas cervezas esta noche?», le escribió. Y Lucas dudó. El puente no estaba lejos. Y el sacrificio podía ser otro. La tarde cayó sobre el pueblo como una manta pesada. Las sombras se alargaban y el aire tenía un olor metálico, casi como sangre seca. Lucas no respondió de inmediato al mensaje de Marcos. Caminaba por la casa como un espectro, repasando una y otra vez lo que Julián Bastos había escrito. «Si cruzaste, no escaparás. No si no le das algo a cambio». Esa noche, cuando el reloj marcó las 17:00, Lucas tomó una decisión, una que sabía que no podía revertir. Le respondió a Marcos con un mensaje corto. «Sí, claro. Nos vemos a las 18:30 en el Puente Viejo. Trae tu cámara. La vista al atardecer es increíble desde ahí». Luego se sentó frente al espejo del baño y se observó durante varios minutos. Su rostro era una máscara de culpa y resignación. Aún podía cambiar de opinión, podía advertirle, podía marcharse del pueblo, esconderse, vivir con el peso de su condena. Pero también sabía lo que ocurría con quienes no obedecían, y no quería desaparecer dejando solo un par de zapatos. A las 18:17, Lucas ya estaba en el puente. El hierro oxidado crujía con cada paso, como si algo se moviese en sus entrañas. El viento soplaba con fuerza, y el río bajo él estaba tan oscuro que parecía un abismo sin fondo. Se apoyó en la barandilla, mirando hacia el horizonte, mientras sentía cómo la temperatura bajaba lentamente. Detrás de él escuchó pasos. Volteó. Marcos se acercaba sonriente, cámara en mano,
como si el lugar no estuviera maldito, como si el aire no supiera a muerte. «Hermano, ¿cuánto tiempo? Este sitio da un poco de mal rollo, ¿eh?», dijo bromeando mientras levantaba la cámara para tomar una foto. Lucas sonrió, o fingió hacerlo. «Es parte del encanto. ¿Sabías que dicen que aquí desaparece gente?». Marcos soltó una risa nerviosa. «¿De verdad? ¿Me estás llevando a hacer turismo macabro?». «Algo así». Durante algunos minutos hablaron de tonterías, rememoraron anécdotas del colegio, viejas novias, juegos en el bosque, pero Lucas apenas oía, solo sentía. El hierro vibraba bajo sus pies, algo se acercaba, algo sabía lo que él planeaba. A las 18:36 una niebla densa comenzó a envolverlos. El puente de pronto ya no tenía extremos visibles, solo neblina delante y detrás. Marcos bajó la cámara. «¿Qué demonios? ¿De dónde salió esto?». Y entonces la escucharon. Un canto. No era voz humana. Era como un chirrido de metal oxidado, como un lamento que se filtraba por las costuras del mundo. Una silueta emergió del vapor, caminando sobre el hierro como si flotara. No tenía pies, no tenía rostro, solo una figura encorvada, cubierta por un velo negro que arrastraba tras de sí 1.000.000 de pasos invisibles. A su paso, el puente gemía. Marcos retrocedió. «Lucas, ¿qué es eso?». Pero Lucas no respondió. Sus ojos estaban clavados en la figura, y en sus manos tenía zapatos. La entidad se detuvo a pocos metros, levantó una mano larga y de dedos filosos como clavos, señaló a Marcos, y entonces habló. Su voz fue un crujido dentro de sus cráneos. Uno cruzó sin pagar, otro debe caminar por él. Marcos miró a Lucas, horrorizado. «¿Qué hiciste?». Lucas temblaba. «Lo siento, hermano. Lo siento». Y dio un paso atrás. La bruja, o lo que fuera, se lanzó. No caminó, no corrió. Simplemente estaba encima de Marcos, envolviéndolo en su velo negro. Él gritó, un grito de pavor, de traición, de muerte inminente. Sus brazos desaparecieron primero, luego su torso, y finalmente su rostro, tragado por la niebla. Lo último que quedó fueron sus zapatos. La niebla se disolvió tan rápido como había llegado. El puente estaba vacío, excepto por Lucas y un par de zapatos perfectamente alineados sobre las tablas húmedas. Una sensación de alivio lo embargó, sucia, triste, pero real. Ya cumplí. Pero la voz regresó. «Pagaste con uno, pero cruzaste 2 veces». Lucas sintió que el hierro bajo sus pies se partía, no con un sonido, no con una grieta, sino con una ausencia. Una mano invisible lo empujó y antes de que pudiera gritar, cayó al río, o tal vez a otro lugar. Cuando la policía llegó al amanecer, encontraron el coche de Lucas estacionado al borde del puente. En el asfalto, 2 pares de zapatos, nada más. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un escalofrío colectivo. Algunos decían haber soñado con ríos de sangre, otros aseguraban haber escuchado pasos descalzos sobre el tejado, pero nadie hablaba en voz alta del puente, porque todos sabían, incluso los que nunca lo habían cruzado, que algo se lo había llevado de nuevo. El comisario Guerra fue el primero en llegar a la escena. Halló el auto de Lucas con las puertas cerradas, las llaves puestas y sobre el asiento del conductor una pequeña libreta con la cubierta negra. No había signos de forcejeo ni huellas cercanas. Solo los 2 pares de zapatos alineados con una precisión inquietante en la entrada del puente. «Otra vez», murmuró el comisario con la voz gastada de quien ha visto demasiadas cosas sin nombre. Tomó la libreta con manos temblorosas y la abrió. No era un diario reciente. Las páginas eran amarillas, los bordes crujían con facilidad.
En la primera hoja, una firma en tinta marrón, Eva Bastos, 1892. Los ojos del comisario se entrecerraron. Ese apellido, Bastos, como el del muchacho desaparecido años atrás, y como el del joven que contactó a Lucas. ¿Qué demonios estaba ocurriendo? Pasó las páginas. A medida que leía, la expresión de su rostro se descomponía. Las entradas eran breves, escritas con letra infantil, a veces acompañadas de dibujos grotescos. La historia que contaba Eva era la historia que el pueblo había olvidado u ocultado. Eva Bastos era hija del herrero del pueblo. Vivían cerca del puente cuando éste aún era de madera. A su madre la encontraron muerta una madrugada, con los pies enrojecidos por quemaduras extrañas y una expresión de terror absoluto. Desde entonces, su padre, Tomás Bastos, comenzó a cambiar. Una entrada, fechada el 9 de octubre de 1892, relataba: «Papá ya no duerme. Dice que ella sigue caminando bajo el puente. Hoy me pidió que no cruzara nunca más. Dijo que si uno escucha sus pasos, debe cerrar los ojos y no moverse, y si te llama por tu nombre, nunca debes responder. La señora Lupe cruzó anoche y no volvió. Hoy encontramos sus zapatos y un lazo de cabello». Más adelante otra página decía: «Papá hizo algo con hierro, martilló toda la noche, dijo que era la única forma de contenerla. Dijo que el puente debía dolerle, que debía recordarle a los que encerró en el río». Los apuntes de Eva se volvieron cada vez más oscuros, más caóticos. Dibujos de figuras alargadas bajo el puente, bocetos de pies colgando en el agua y finalmente un párrafo que parecía final. «Hoy papá cruzó. Llevaba sus botas más fuertes. Dijo que si no volvía, yo debía enterrar su diario bajo el pilar central del puente para que otros supieran. No volvió. Ahora oigo pasos todas las noches. No duermo. No puedo. Mamá me llama. Dice que me extraña. Dice que cruce descalza». El diario terminaba ahí. El comisario Guerra cerró la libreta con un suspiro entrecortado. Tenía lágrimas en los ojos, no solo por el horror que contenía ese cuaderno, sino porque al fondo de la última página había algo escrito con lápiz apenas visible. «Si estás leyendo esto, es porque el hierro ya no la contiene». Esa noche, el comisario bebió hasta perder el juicio. Algunos vecinos dijeron haberlo visto en la entrada del puente, hablando solo, sosteniendo el diario contra su pecho. Lo encontraron al amanecer, dormido sobre el asfalto, los ojos abiertos y secos, como si hubiera visto algo más allá de la comprensión humana. A su lado, otro par de zapatos, pero no los suyos, eran botas viejas de herrero. La noticia corrió por todo el pueblo, el diario fue confiscado, pero el rumor ya era imparable. Las historias de la niña Bastos, del herrero que cruzó para enfrentar a la bruja, y del pacto oscuro grabado en las vigas del puente eran demasiado potentes para ser ignoradas. Y mientras más gente conocía la historia, más personas iban al puente. Algunos para tomar fotos, otros para comprobar si todo era una leyenda. Un par desaparecieron, un par regresaron, pero sin alma. Decían frases sin sentido. Hablaban de una mujer que caminaba bajo el hierro, de un canto que les dolía en los dientes. Uno de ellos arrancó sus propios zapatos a mordidas. Lucas y Marcos eran solo una de muchas historias que el puente devoró, pero lo suyo marcó el inicio de algo distinto, porque ya no era necesario cruzar al anochecer. Ahora bastaba con escucharla. Desde la desaparición de Lucas y Marcos, el puente de hierro ya no dormía. No había noche en la que no se oyera algo debajo de su estructura metálica. Pasos húmedos, chillidos lejanos, risas infantiles deformadas por la estática del viento. El pueblo de Cañaveral del Sur
comenzó a perder su cordura lentamente, como si una telaraña invisible se tejiera desde el río hasta las casas más antiguas. Los primeros en sentirlo fueron los niños. Algunos despertaban gritando, con las plantas de los pies cubiertas de barro, a pesar de que las puertas de sus habitaciones permanecían cerradas por dentro. Otros hablaban de una mujer de cabello mojado que les ofrecía zapatos de hierro y les susurraba canciones imposibles de repetir. La escuela cerró. La iglesia fue clausurada después de que el padre Isidro se arrancara los tímpanos con una cuchara bendita, gritando que la música ya estaba adentro. Y el puente empezó a oxidarse por partes, pero no con el paso natural del tiempo. Las vigas parecían corroídas por dedos húmedos que lo recorrían noche tras noche. La historia llegó a oídos de un grupo de parapsicólogos de la capital, que contactaron a un periodista independiente con reputación de valiente o temerario. Su nombre era Valentín Ayala y había documentado casas malditas, cementerios clandestinos y apariciones demoníacas en la sierra. Pero nada de lo que había enfrentado lo preparó para el horror dormido bajo el puente de hierro. Valentín llegó al pueblo con un equipo de grabación, 2 linternas industriales, un generador portátil y una caja de zapatos que encontró frente a la puerta de su apartamento antes de salir. Dentro, un solo objeto, un zapato izquierdo, mojado y aún caliente. Le restó importancia, creyendo que era una broma de algún colaborador morboso. Pero esa noche, mientras instalaba su campamento a unos 100 metros del puente, el zapato volvió a aparecer. Esta vez, junto a su grabadora de campo. Nadie lo había tocado, nadie había entrado a la carpa. Encendió el equipo y empezó a grabar. Registro 1. 23 horas con 13 minutos. Silencio absoluto, excepto por eso. Un chillido, bajo, como metal retorciéndose muy, muy lejos. Estoy caminando hacia el puente. La bruma cubre la entrada. Hay algo en la baranda. Parece un lazo. No, es cabello, humano, trenzado, silencio, luego pasos, no los suyos, lentos, rítmicos, como si alguien descalzo caminara sobre una superficie metálica mojada. «¿Quién está ahí?», gritó Valentín. «Tengo permiso para grabar, no se acerque». Y entonces la voz. Valentín, una voz femenina. Sin eco, sin vida, sin distancia. Era como si le hablara desde dentro de los pulmones. La linterna cayó, la grabadora se agitó. Ruidos, jadeos. Luego, un sonido seco, 2 zapatos golpeando el suelo. La cinta se encontró 2 días después en la carretera que lleva al pueblo. Aún húmeda, pero perfectamente funcional. Valentín Ayala nunca fue hallado, solo su equipo. Y sobre el trípode de su cámara, alguien dejó el mismo zapato izquierdo, ahora emparejado con su hermano derecho. Las desapariciones empezaron a seguir un patrón, siempre por la noche, siempre tras un susurro. El número de víctimas era incierto, algunos simplemente se iban del pueblo sin dejar nota, otros aparecían. Sí, algunos volvían, pero ya no eran los mismos. Como Soledad Mena, una mujer de 68 años que vivía al otro lado del río. Una noche cruzó el puente para buscar a su nieto, que no regresó de la escuela. Desapareció por 3 días. Al cuarto volvió, descalza, con los ojos totalmente blancos, la voz hueca. Respondía preguntas con frases sin sentido. «¿Dónde estuviste, Soledad? Donde todo es piel y agua, y el hierro canta». El médico local la internó, pero al 3er día, Soledad se arrancó las uñas con los dientes y se tragó sus propias sandalias. Después de ella vinieron más, todos iguales, sin emociones, sin recuerdos claros, repitiendo fragmentos de canciones oxidadas, como si hubieran sido testigos de algo tan monstruoso que su mente tuvo que vaciarse para seguir respirando.
Un joven teórico de lo oculto, Ezequiel Bravo, empezó a unir las piezas. Analizó los registros de cada desaparición desde el siglo XIX. Comparó los dibujos del diario de Eva Bastos con grabados de brujería ancestral. Y descubrió algo que heló su sangre. La bruja del puente de hierro no era solo un espíritu, era un ser que había sido encerrado deliberadamente, una entidad cuya existencia era anterior a la fundación del pueblo, un ser que detestaba el hierro, porque ese era el material con el que se forjaban las jaulas para los antiguos demonios de las aguas. El puente no fue construido para cruzar, fue construido para sellar, y cada zapato dejado atrás no era una pista. Era un tributo, una ofrenda de piel y alma. Cuando Ezequiel se presentó en la plaza del pueblo para revelar sus hallazgos, nadie quiso escucharlo. Esa misma noche, alguien arrojó su cuerpo desde lo alto del puente. La autopsia reveló algo imposible. Había agua en sus pulmones, aunque la caída no fue al río. Y en la morgue, alguien dejó 2 pequeños zapatos de niño junto al cadáver, zapatos que no estaban allí cuando se levantó la escena. La historia para entonces se había transformado en una epidemia silenciosa. Nadie hablaba del puente, nadie cruzaba al anochecer, y aún así las desapariciones continuaban, porque ya no era necesario acercarse. Ella venía por ti, siempre que oías tu nombre en la bruma. Siempre que soñabas con pies mojados bajo tu cama, siempre que encontrabas un zapato que no era tuyo. Cañaveral del Sur terminó por morir, aunque nadie se atrevió a declarar su defunción. No hubo ceremonia, ni cierre oficial del pueblo. Simplemente, la vida fue apagándose como la llama de una vela dentro de una habitación sellada con sal y miedo. Las casas comenzaron a vaciarse. Los negocios dejaron de abrir. La vegetación se adueñó de las calles, como si quisiera enterrar los secretos que el concreto no había podido ocultar. Los sobrevivientes, si así puede llamárseles, vivían como espectros, cerraban puertas con 5 cerrojos, cubrían espejos con mantas negras y evitaban cualquier conversación que incluyera la palabra puente. Solo los forasteros, movidos por la arrogancia o la necesidad, se atrevían a acercarse. Muchos eran curiosos, amantes de lo paranormal, convencidos de que la historia de la bruja era una fábula exagerada. Llegaban con cámaras, micrófonos y valentía, pero se iban dejando sus zapatos atrás. Uno de ellos fue Martina Herrera, una joven periodista independiente que había oído rumores sobre un pueblo fantasma donde la gente desaparecía si cruzaba un puente por la noche. Su canal de investigación tenía miles de seguidores, y esta historia prometía ser su mayor logro. Llegó sola, con una linterna, su teléfono y una batería de respaldo. A diferencia de Valentín Ayala, no pensaba acampar. Su plan era simple: grabar la travesía de ida y vuelta sobre el puente y luego entrevistar a algún habitante que quisiera hablar. Lo demás lo narraría ella misma desde un estudio. Pero apenas pisó la entrada de hierro oxidado, su linterna empezó a parpadear. La pantalla del teléfono se llenó de estática, como si alguien estuviera absorbiendo su señal. Martina no se detuvo. Dio 5 pasos. Después 10. Cuando llegó al centro del puente, el mundo se hundió en un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que ni siquiera el viento se atrevía a rozarla. Fue entonces cuando lo escuchó. Una melodía tenue, como el arrullo de una madre, solo que desafinada, húmeda, distorsionada por siglos de odio y espera. Martina alzó la cámara y empezó a grabar, pero en la pantalla no había puente, no había noche. Solo una figura femenina, de espaldas, que se peinaba el cabello con una peineta hecha de clavos. «¿Quién eres?», preguntó Martina, su voz temblando. La figura se detuvo, no giró la cabeza, no caminó hacia ella, simplemente
desapareció, y donde antes estaba de pie, quedaron dos zapatos mojados, uno blanco, uno rojo. Martina intentó correr, pero el puente ya no tenía fin. A cada paso que daba, el inicio parecía más lejano. A cada respiro, sentía el sabor del río podrido llenando sus pulmones. Finalmente cayó, no al agua, sino dentro de sí misma. Fue hallada al amanecer por un pastor que aún se atrevía a sacar a sus ovejas. Estaba en la entrada del puente, de rodillas, con los ojos completamente negros. No hablaba, no lloraba, no se movía. Solo sostenía un zapato infantil contra su pecho mientras repetía con voz hueca: «Ella ya no duerme». El video de Martina nunca llegó a subirse a su canal, pero el archivo fue filtrado por un usuario anónimo en foros de lo oculto. Quienes lo han visto aseguran que a los 33 segundos puede escucharse una voz que no pertenece a Martina ni a nadie visible en la toma. Dice algo en un idioma antiguo. Quienes lo han intentado traducir afirman que significa: el hierro se debilita, el agua recuerda y el alma que cruza no regresa. Desde entonces, el caso del puente de hierro se ha convertido en uno de los fenómenos paranormales más evitados del continente. No porque falten pruebas, sino porque nadie quiere convertirse en una. Se dice que si visitas Cañaveral del Sur en la noche más corta del año y dejas un zapato en la entrada del puente, puedes hacerle una pregunta a la bruja. Ella responderá, pero tomará algo a cambio: tu voz, tu sombra o tu cordura. En la actualidad, el puente sigue en pie, vencido por la herrumbre, cubierto por el olvido, y aún así extrañamente intacto. Ninguna tormenta lo ha derribado. Ningún ingeniero ha logrado explicar por qué no se ha venido abajo. Hay quienes creen que el metal con el que fue forjado no pertenece a este mundo. Otros aseguran que el puente es ella. Un cuerpo estirado entre orillas. Un vientre que traga y devuelve solo los huesos. Y si esta historia ha llegado hasta ti, no es casualidad. Puede que hayas oído tu nombre en la bruma. Puede que un zapato extraño haya aparecido frente a tu puerta. O puede que ya sea demasiado tarde y tu sombra no esté alineada con tus pasos. Has llegado al final de este oscuro viaje. Y eso, querido oyente, no es poca cosa. Muy pocos se atreven a cruzar con los oídos lo que otros no se atreverían ni a mirar con los ojos abiertos. Escuchar hasta aquí no solo demuestra paciencia, sino valor. Has caminado conmigo hasta el corazón de una leyenda olvidada. Has sentido la humedad del río bajo tus pies. Has escuchado el arrullo maldito de una bruja que ya no duerme, y aún así has permanecido. Eso te convierte en uno de los pocos valientes capaces de enfrentar lo que se oculta entre las sombras de nuestro mundo. Hoy te invito a dejar una señal de que estuviste aquí, que cruzaste este puente conmigo y regresaste con tu alma entera. Comenta la frase: ella ya no duerme, pero yo tampoco. Esa será nuestra marca, el sello de los que miran lo imposible, sin pestañear, de los que escuchan relatos malditos sabiendo que hay verdad tras cada susurro. Y si esta historia hizo que se te erizara la piel, si mientras la escuchabas miraste por encima del hombro, aunque estuvieras solo en tu habitación, entonces deja un like. No lo haces solo por mí, lo haces por cada alma curiosa que, como tú, busca respuestas donde otros solo ven locura. Cada me gusta es una antorcha en la oscuridad, una forma de decirle a YouTube: estas historias merecen ser contadas, y yo estoy aquí para escucharlas todas. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí, en Ecos del Abismo, cada semana abrimos una grieta en la realidad y te invitamos a asomarte, no con seguridad, no con certeza, sino con la misma fascinación con la que nuestros antepasados observaban la tormenta y decían: eso no es solo lluvia, algo más está ahí afuera.
Comparte este video con alguien que haya tenido el valor de cruzar un puente solitario o que alguna vez se preguntó por qué ciertos lugares nos miran de vuelta. Recuerda, no todas las desapariciones son accidentes. No todos los zapatos sin dueño pertenecen a los vivos, y no todos los puentes conducen al otro lado. Algunos te llevan directamente al abismo. Hasta la próxima historia, amante de lo desconocido. Y si oyes pasos húmedos tras de ti esta noche, no te des la vuelta. Solo sigue caminando y nunca, nunca mires hacia el río. Nos vemos en la oscuridad.